Hola a todos. En el anterior video estuvimos revisando todas las generalidades que nos ofrece Apollo en sí, todo lo que tiene que ver con los filtros que nos ofrece, las diferentes formas de cargar compañías si ya tenemos esa lista de compañías y hacen parte de nuestras bases de datos, todas las desventajas que podría tener y cómo debemos cuidarnos de algunos filtros que nos ofrece, pero también vimos las ventajas que nos ofrece en algunos puntos el poder segmentar de manera adecuada con Apollo. Más que todo eso, lo que realmente importa es saber cuáles son las verdaderas funcionalidades que nos pueden servir en esta plataforma para segmentar adecuadamente esa base de datos que queremos construir para nuestra segmentación y que en definitiva nos lleven a tener una base limpia, una base clara, una base que sea contactable y que sean en su mayoría o en gran parte todas las empresas dentro del ICP o dentro del cliente ideal que nosotros tenemos en nuestra base. Por esa razón, quiero entrar un poco más en detalle, quizás revisar cómo debemos hacer una segmentación de manera adecuada, cuáles son todas las opciones que nos ofrece Apollo para hacer segmentaciones que realmente nos permiten descargar compañías, nos permiten descargar personas y sacarle el máximo provecho, porque normalmente vemos tutoriales de Apollo y vemos formas de usarlo de forma general, pero realmente o muchas personas no saben cómo usarlo de forma específica y detallada para obtener realmente una base limpia y que podamos ofrecerle nuestra oferta y tengamos una alta tasa de conversión, un buen radio de conversión y no recibir no me interesa en alta proporción o no recibir no soy la persona adecuada dependiendo del tipo de segmentación que hemos hecho. Por eso quiero entrar en detalle, hacer un ejemplo bien particular y en este caso, en esta segmentación vamos a revisar, por ejemplo, industria e-commerce en la TAM. Esta industria no aparece tal cual dentro de los filtros de industria de Apollo. Por eso quiero ver o quiero mostrarles cuáles son las diferentes opciones que tenemos cuando se da ese caso particular que no tenemos a esa empresa dentro de las industrias por default en Apollo. Diferentes países, número de empleados. Aquí también vamos a ver una particularidad que tenemos con esta herramienta en el número de empleados y otros detalles que les voy a ir mostrando a medida que avancemos. Entonces, ya yo fui adelantando un poco los filtros que propongo en esa pestaña y lo que les muestro aquí a continuación es, por ejemplo, cómo se hace el tema del account location o los países en donde nos queremos basar para hacer la segmentación. En este caso son estos entre 7 y 11 países que vemos aquí en la pantalla, son los que hacen parte aquí de la segmentación. Esto es fácil de buscarlo. Vamos a buscar e-commerce en la TAM. Recordemos eso y posteriormente pasamos al tema de las industrias. Se necesita bastante atención porque si buscamos industrias de e-commerce prácticamente es notorio que no vamos a encontrar esa industria específica en la pestaña de buscador de industrias de Apollo, por lo que tenemos que ir a los filtros avanzados en la parte de keywords o de palabras claves, identificar cuáles son las distintas formas en las que podemos encontrar empresas de e-commerce en Apollo. Nos podemos basar mucho con la ayuda de ChatGPT para identificar cuáles son todas esas posibles formas en las que aparecen las empresas de e-commerce en Apollo con palabras clave. Entonces nosotros podemos hacer un query, podemos hacerle un prompt básico a Apollo y decirle ChatGPT, muéstrame cuáles son todas las formas posibles en las que aparecen las empresas de e-commerce si yo las distingo por medio de palabras clave. Eso puede ser un prompt simple. ChatGPT te va a dar una lista de palabras claves. Tú tienes que escoger las que más hagan sentido con esta industria de e-commerce, que fue la que yo puse allí. Y si se dan cuenta, muchas las pongo entre comillas. Normalmente estas palabras claves también pueden ir acompañadas, no sé, de e-commerce o pueden venir acompañadas con otras palabras claves. Vamos a encontrar específicamente estas palabras claves sin ninguna palabra adicional que la complemente o que un poco esa búsqueda que estamos intentando buscar. Otra parte fundamental es, bueno, seguimos buscando palabras claves que puedan y tengan relación con el tema de e-commerce y aquí esto es fundamental porque esto es lo que nos va a terminar de ayudar a limpiar toda esa base de datos que tenemos en ese momento y lo que tenemos aquí son distintas palabras claves que también pueden salir cuando nosotros buscamos esas palabras claves que distinguen a los e-commerce en Apollo. Entonces, eliminamos todas las empresas que tengan también dentro de sus palabras claves consultoría, soluciones, datos, data, gobierno, desarrollo, todas esas palabras claves que se ponen algunas empresas que también tienen dentro de sus palabras claves e-commerce, pero que realmente no son e-commerce y necesitamos sacarlos de la base de datos. Entonces, más que las keywords que ponemos para encontrar esa empresa ideal o esa industria ideal que estamos buscando, las exclude keywords son esenciales para tener esa base de datos limpia, pulcra y realmente tener la seguridad de que estamos llegando a esa empresa que queremos buscar o targetear. Entonces, luego de tener la industria de e-commerce, así como se los acabo de plantear, y además de tener todo el resto de países en los cuales nos queremos enfocar en esta segmentación, como ejemplo, vamos al número de empleados. Normalmente en esta segmentación pongo que queremos buscar e-commerce
de más de 11 empleados. Sin embargo, cuando hacemos esa segmentación, cuando vamos a intentar hacer esa segmentación, nos damos cuenta de que, y no es solo para el tema de e-commerce, es para la mayoría de industrias en LATAM, y es que gran parte de esas empresas van a estar en el intervalo de 1 a 10 empleados. ¿Por qué? Puede pasar que esa empresa o la página en LinkedIn de esa empresa no tiene todos los empleados registrados o asociados a esa página en LinkedIn, por eso no aparecen de más de 11 empleados y puede que sean de más de 11 empleados. Entonces tienen presencia en LinkedIn, puede ser una empresa grande, pero no asocian todos sus empleados, aparecen de 1 a 10 y nosotros no las segmentamos pensando de que no hacen parte de nuestro target porque queremos buscar empresas de más de 11 empleados. Aquí tengo algunos ejemplos para ello. Por ejemplo, si vemos esta empresa que hace parte de esta lista, la podemos encontrar aquí. Aquí la podemos ver, aquí está. Y si la detallamos, nos dice que tiene 8 empleados. ¿Sí? Si nos damos cuenta de eso, cuando vamos a su LinkedIn, aquí podemos ver que ellos se registraron con más de 11 empleados, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que cuando vamos aquí a People, solamente tienen asociados a esta página de la compañía 8 miembros. Por esa razón, aparece en Apollo, porque Apollo lo que hace más que todo es scrapear Sales Navigator, y en Sales Navigator seguramente aparecen 8 miembros, pero cuando ellos se registran en LinkedIn, normalmente se registran con su número de empleados real y de pronto nos estamos perdiendo estas oportunidades. Por esa razón, cuando nosotros hacemos o cuando nosotros como equipo hacemos el tema de la segmentación a través de Apollo, normalmente incluimos esas empresas o tratamos de filtrar si hacen parte o no hacen parte del ICP a través de otras características, como por ejemplo el revenue, como por ejemplo alguna característica especial que tenga la empresa, y eso lo hacemos con otra herramienta que se llama Clay, que más adelante les estaré hablando un poco más de ella. Entonces, nosotros normalmente lo que hacemos es eso, escoger todas esas compañías con todos esos números de 1 a 10 hasta más de 10.000 empleados y luego filtramos de otras maneras o de otras formas posibles si hacen parte o no hacen parte de nuestro ICP. Pero las incluimos para no perder esas oportunidades que pueden ser buenas para la empresa. De hecho, hemos hecho muchas segmentaciones donde esas oportunidades que están en 1 a 10 son realmente empresas grandes y han servido para cerrar negocios. En definitiva, las incluimos para que tengamos esa posibilidad y ese alcance. Entonces, esa es una de las cosas que normalmente no nos dicen de Apollo y que hay que tener muy en cuenta para hacer una segmentación adecuada y no excluir personas que realmente sean contactables para ti. Luego de que tenemos entonces el tema de número de empleados cubierto, pasamos a buscar esos números de empleados o esas personas o esos roles que hacen parte de esas empresas y que nos interesan contactar para ofrecerles nuestra propuesta de valor. Entonces lo que hacemos es seleccionar aquí todas estas compañías y luego vamos aquí en esta parte donde dice Find People, a identificar todas esas personas que necesitamos contactar. Entonces ya las tenemos de este lado, ya tenemos todas esas personas, tenemos un target de aproximadamente 100.000 contactos y ahorita habría que filtrar entonces por tomadores de decisión. En este caso y para este ejemplo vamos a contactar roles ejecutivos. ¿Qué son roles ejecutivos? CEO, General Manager, Owner, etc. Para tener claridad de cuáles son realmente los roles que debemos contactar, una de las cosas que nosotros hacemos es ir a ChatGPT y le preguntamos, ahora dime todas las formas posibles en las que puedo encontrar el director financiero o dime todas las formas posibles en las que puedo encontrar los ejecutivos de una empresa separados por coma en inglés y en español. Y ChatGPT nos da una lista posible de todas esas formas en las que puedo encontrar esos roles en inglés y en español. Lo único que hago es seleccionar todos esos roles, tanto en inglés como en español, los copio tal cual. Bueno, en este caso primero copio todos estos y me los llevo directamente aquí a Apollo. Continuando un poco con la explicación de cómo encontrar todos estos roles separados por coma o pegarlos directamente dentro de Apollo. Aquí tengo algunas de las segmentaciones que he hecho en el pasado y aquí podemos identificar cómo sacar esos roles. Entonces yo les digo, en este caso particular, dime cómo encontrar el gerente general en inglés y en español, separado por coma, le excluyo porque hay que limitar un poco el modelo para que no alucine todos los roles que no quiero incluir dentro de esa segmentación. Y luego de que las tengo, lo que hago es copiarlas tal cual, me las llevo a Apollo y en Apollo lo que hago es pegar directamente esos roles, le doy Enter y aquí tenemos todos los roles ya bien diferenciados y bien distanciados. Y lo que hacemos entonces es entrar en detalles en lo que son este tipo de roles, porque por ejemplo, normalmente nosotros no sabemos, pero en Apollo es probable que nos estemos dejando pasar algunos roles que son importantes y por ejemplo si nosotros estamos buscando al director general o en este caso el gerente, también deberíamos encontrar el gerente, así como se lo mostré en el video anterior, de esta manera. Con ese Boolean Search y buscar ese gerente,
teníamos 1700 contactos, aumentaron a 2088. Si pongo director, seguramente nos aparecerán un poco más, 2377, e incluso a nivel Latinoamérica o a nivel español hay muchas personas que se ponen como directoras, en este caso femenino, y si se dan cuenta también hacen parte de nuestro target. Si lo ponemos de esa forma aparecen y avanzamos. En este caso tengo un cliente para el cual estamos haciendo el ejemplo, es un cliente que ofrece gobierno de datos, y si nosotros entramos en detalle a revisar cuáles son los roles que toman decisión también entre estos tomadores de decisión para estas empresas, lo que vemos es que muchas personas que hacen análisis de datos, que hacen gestión de datos, que manejan bases de datos, pueden tomar decisión. Si son rangos medios, rangos altos, en estas empresas pueden tomar decisión para el servicio que ofrece Miku. Y claramente, si nosotros nos ponemos a identificar esos datos, por ejemplo, esos cargos por su nombre específico, como por ejemplo director de datos, gerente de datos, puede que nos aparezcan muy pocas personas. Cuando tenemos esos roles tan específicos, lo que hacemos es lo siguiente: poner normalmente el apellido de cómo se encontrarían esas personas o esos roles en Apollo. Seguramente se pueden poner Data Analyst o Database Administrator, etc. Entonces yo lo que hago es poner una palabra clave de ese rol para que me aparezcan todos. Si se dan cuenta, aparecen un montón. Y luego lo que hago es eliminar todos los mandos bajos que puedo encontrar con ese rol. Lo que necesito entonces es eliminar o remover todos los mandos de medios hacia abajo para tener la tranquilidad de que estoy llegando a tomadores de decisión o personas que realmente pueden influir en avanzar con nuestro servicio o con la oferta que estoy ofreciendo. Copiar toda esa información, copiar todos esos datos y llevarlos a excluirlos en is not any of, que no es ninguno de estos. También lo que hacemos es pegarlos y ahí también vamos a identificar todos los roles que vamos a sacar de esa base de datos. Se dan cuenta y bajo un poco. Todos los roles que no queremos tocar en esa base de datos, que no queremos que aparezcan en esa base de datos, pero sin embargo le estoy sacando el máximo provecho porque seguramente con esos roles de data y datos sí aparecen muchos de esos tomadores de decisión. Esto es porque muchas personas no se ponen analista de datos, sino se ponen analista particular de datos o analista especialista de datos. Entonces, si tú pones analista de datos, pues puede que esos roles no te aparezcan, y al hacerlo de esta forma estás abarcando todos estos roles, y al eliminar los mandos que no toman decisión, pues solamente estás quedando con los que tienen ese título en su rol, los que se pusieron ese título en su rol y que realmente pueden tomar decisión sobre tus servicios. Entonces es una particularidad que tampoco nos cuestan no nos cuentan mucho cuando hacen este tipo de explicaciones acerca de Apollo, pero que son muy útiles a la hora de segmentar porque le sacamos el máximo provecho a nuestra base. Y sabiendo más que en Latinoamérica no hay mucha base de datos comparado con Estados Unidos. Y en España pues es un poco más equilibrada, pero sin embargo se queda un poco corta. Y necesitamos sacarle el máximo provecho para realmente contactar a todas las personas posibles. Y lo último que quería compartirles en este video es que, bueno, nosotros tenemos que tener conciencia de algo. Si nosotros queremos contactar realmente a las personas que están específicamente en estos países, no solamente debemos agregarlo aquí en esta parte, en esta pestaña de location en contact, no solamente deberían ir incluidos aquí, sino que el headcount quarter, que es la ubicación de la empresa, también deberíamos ubicarla o ponerle todos esos países en los que nos queremos enfocar para la segmentación. Entonces, si realmente a nosotros nos interesa solamente contactar personas de ciertos países, tiene que ir la ubicación de esos países tanto en la parte de contact como en la parte de account headquarter, que es la parte donde se encuentran ubicadas las empresas. Muchas personas me preguntan esto, no saben este detalle, y terminamos contactando personas que están ubicadas en otros países y no hacen parte de nuestro ICP. Esas eran algunas de las particularidades que quería conversar, que nos han servido muchísimo en nuestra segmentación. Espero que les sea de mucha utilidad y les permita limpiar la base de datos lo más que se pueda para que encuentren sus clientes ideales.